muchísimas gracias por seguir ahí. Usted, que de pronto, estas cositas que yo le digo de vez en cuando, que es para establecer continuidad por si andaba perdido, porque ya nadie, bueno, mi madre sí, pero el resto nadie sigue un programa todo el tiempo entero. En fin, tenemos esa ansiedad también a la que nos han ayudado, ¿no? Nos han enseñado, tenemos un mando a distancia con muchos botoncitos, solo hacer así, voy a decir tontería. Alberto Garzón, gracias por estar aquí. Muchas gracias a vosotros. Le daba las gracias a los espectadores, porque siempre es un milagro tener cierta lealtad desde el otro lado, sobre todo en emisiones pequeñas en difusión, pero potentes, al menos en eso pretendemos, en mensajes y en personalidades que la puedan sustanciar, por ejemplo, como tú. Bueno, para mí es un placer estar aquí, por supuesto. Ya, pero es que es un logro tener a un tipo que con 28 años, prácticamente... 26, fíjate. 26. Estás como la folclórica, bueno, 2 años. Pues son diputados nacionales y además son una gente que se permite decirle, por ejemplo, en una comisión de control al gobierno, al ministro de Hacienda, que los bancos hacen terrorismo financiero. Pero chiquillo, ¿eso cómo va a ser? Bueno, es lo que pensamos muchas personas y afortunadamente cada vez más, porque vamos viendo lo que están siendo este curso de acontecimientos que conforman la crisis, una crisis económica que está sirviendo para que precisamente entidades que han estafado directamente, estamos hablando de miles de familias que se han quedado con sus ahorros atrapados porque firmaron un documento que se les vendió de una forma que finalmente no era, por lo tanto eso entra en el concepto estafa y es una forma de generar terror a las familias, por lo tanto es perfectamente legítimo decir que eso, el abuso de las comisiones, el abuso de las cláusulas hipotecarias, el expulsar a 250 personas de media al día en España de sus casas, todo eso es una forma de meter el terror en las viviendas, de meter el terror en la familia, de romper relaciones personales y es terrorismo financiero. Y eso lo decimos muchos que pensamos estas cuestiones y la edad en este caso, pues yo lo veo como un elemento secundario, como un elemento que puede invitar a que la gente diga, bueno, vamos a ver lo que está diciendo este chico, pero lo importante es el mensaje, lo diga alguien de 26 años, lo diga alguien de 90, lo importante es el mensaje. No, pero no es igual. Bueno, en estas condiciones en las que tenemos una generación que es la mía, que no tiene futuro, que está viendo cómo les prometieron que si trabajaban, que si estudiaban, que si se formaban, que aprendían idiomas, iban a vivir mejor que sus padres y que ve ahora que más que una generación perdida es una generación engañada, estafada, que esas promesas se han tirado por la borda y que encontramos con una crisis, con una tasa de paro tan alarmante, con tanta gente teniéndose que irse del país porque no quiere irse del país, pero tiene que hacerlo para poder tener esperanza de futuro. La verdad que alguien joven sí tiene un cierto valor, pero en cualquier caso es simplemente un aspecto, yo diría, casi más simbólico que de contenido. El contenido es que verdaderamente estamos sufriendo una situación que hace falta que la gente se politice, se repolitice, empiece a conseguir herramientas para entender lo que está pasando. Yo creo que eso es fundamental. Se me agolpan ideas. Me hablas como un tipo del 15M. Hoy se cumple 1 año. Efectivamente, porque tanta gente se ha manifestado en la calle es por algo y yo creo que nos manifestamos tanta gente porque queríamos mostrar a la ciudadanía, al resto de ciudadanía y a los políticos y a los banqueros que estábamos frustrados, que queríamos cambiar las cosas, que esto no podía seguir siendo así. Se cumple 1 año y creo que ha habido grandes avances. Por ejemplo, es importante entender, hoy iba a una cafetería ahí en Málaga, en el centro, y había 2 tipos hablando del Banco Central Europeo y de cómo hacían arbitraje, cómo jugaban con los intereses para al final hacer un buen negocio a costa de la sanidad y la educación. De eso estaban hablando 2 tíos en la cafetería en Málaga. Del caso de Bankia. Y yo creo que eso no hubiera sucedido si no hubiera pasado elementos como el 15M que han repolitizado, han llevado a la calle elementos como el de los bancos, que son las entidades más odiadas en España, cuando antes no era así, pero porque les están responsabilizando de lo que está sucediendo. Y eso es una repolitización, la gente obtiene información e interpreta lo que está sucediendo. Y eso en gran medida yo creo que es responsabilidad del 15M y del movimiento que ha generado. Pero tú estás en Izquierda Unida. Por supuesto, sí, porque Izquierda Unida está en el poder. Bueno, en el poder, tenemos que decir que está en el poder en Andalucía. Está en el poder, tiene una vicepresidencia, tienen 3 consejerías, alguna de ellas que tiene además un impacto de imagen, como la de Turismo o Fomento, que no pareciera muy de izquierda, quiero decir, que pareciera que no eran las consejerías que definieran más la etiqueta de la izquierda para participar en un gobierno. Bueno, son herramientas a disposición de una ideología, porque no podemos olvidar que Izquierda Unida tiene una ideología que quiere decir lo siguiente: es un sistema de ideas
es coherente que da respuesta a la siguiente pregunta: ¿qué modelo de sociedad queremos? Izquierda Unida quiere un modelo de sociedad diferente a la que quiere el Partido Popular, y para eso, para poder conseguirlo, pues se dota de herramientas. Ahora tenemos una oportunidad en Andalucía para poner en marcha medidas que nos lleven a ese modelo de sociedad, sin olvidar que hay importantísimas limitaciones que tienen que ver, pues por ejemplo, con el margen de maniobra que tenemos en un contexto de crisis económica, o el margen de maniobra que puede existir en cualquier situación económica en unas instituciones que casi no tienen poder. Por ejemplo, Zapatero reconoció al terminar su gobierno que sentía impotencia porque no gobernaba él, sino los grandes mercados, los llamados mercados, que son las grandes fortunas, los grandes bancos. Es decir, el ámbito institucional, el que se presenta Izquierda Unida, es una herramienta que podemos utilizar para cambiar la sociedad, pero tiene limitaciones y hay que comprenderlo, y por lo tanto hay que complementarla necesariamente con otras herramientas. Y dentro de esas otras herramientas alternativas, es donde encontramos la movilización social, como puede ser el 15M, que es no solo cambiar leyes, que es lo que se hace desde el poder, sino también cambiar conciencias, cambiar las relaciones sociales, ir a los barrios y decirle a todas las personas que se han despreocupado por la política tanto tiempo: por favor, preocúpense, porque si no lo hacen ustedes, lo van a hacer alguien que probablemente tenga intereses antagónicos con los suyos. Pero 15M volverá a manifestarse contra el gobierno andaluz, por lo tanto también contra Izquierda Unida, si a pesar de los recortes no se demuestra que, lo mismo que con más dinero, se tiene que llevar a cabo un programa con el que uno se presenta a las elecciones, en este caso de izquierdas. Con menos dinero también hay que demostrar que se pueden mantener las políticas sociales y al mismo tiempo no bajar en exceso los índices de degradación social que está suponiendo esa subida alarmante del paro, donde muerde fundamentalmente en este territorio la media, como bien sabes, sí, o la calidad de la enseñanza en las ratios internacionales, etcétera. Efectivamente, hay nuevos retos y de hecho en el caso de las ratios ya parece que se ha comprometido el gobierno en la Junta de Andalucía a no subirlas. Es decir, ahora se trata de ver cómo vamos a distribuir el coste de la crisis, y un gobierno de izquierdas tiene la obligación moral de distribuir el coste de la crisis, haciéndolo recaer sobre todo sobre quienes más tienen y no sobre quienes menos tienen. Entonces eso es un elemento que tiene que hacer Izquierda Unida necesariamente. Pero de hecho ahí ha habido una primera disensión, ¿no? Porque Mar Moreno, la nueva consejera de Educación, parecía admitir que quizá fuera posible la elevación de la ratio para compensar, y el portavoz de Izquierda Unida, José Antonio Castro, salió al quite diciendo que no estaba dispuesto a admitirlo. Efectivamente. Aunque parece que luego Diego Valderas ha dicho que bueno, que vale, pero que vamos a ver, han tratado de mediar, o eso no claro. Esto. Sí, es cierto, porque estamos en un juego en el que, y un gobierno en el que hay dos partidos, no se puede confundir, hay dos partidos con ideologías diferentes que establecen una alianza táctica porque consideran que hay un enemigo común, en este caso mucho más peligroso para la sociedad, que es el Partido Popular y su visión de quién tiene que pagar la crisis. En este sentido, no significa que haya una fusión entre el Partido Socialista e Izquierda Unida, y siempre va a haber disensiones como las que estás comentando. Es cierto, vamos a ver nuevos retos, creo que se puede hacer mucha política de izquierdas, incluso sin dinero. Hay que profundizar la transparencia, hay que profundizar la democracia, y eso se puede hacer desde consejerías que ha asumido Izquierda Unida, y creo que ahí debe de estar el mostrarle a la ciudadanía que cuando estamos en el poder somos responsables y hacemos política de izquierda. Si no hacemos eso, estoy convencido de que la ciudadanía nos va a penalizar, y por lo menos en lo que a mí me respecta como diputado de Izquierda Unida, creo que eso sería un grave error, permitir que no se hagan política de izquierda en el margen que tenemos, que nos permite poner en marcha cosas que van a estar muy bien valoradas por la ciudadanía. Claro, porque el gran reto de la izquierda, que se apoya en unos esquemas morales y de valores que presuntamente la identifican, son su propia idiosincrasia, es que esos valores no se traicionen, porque entonces el daño que se hace a la etiqueta de la izquierda es enorme, como bien sabes. Muchas veces desde posiciones partidistas de izquierda se dice: es que tenéis un rasero muy duro con nosotros. Bueno, es que es el propio rasero que supone la presentación ante la sociedad con una ideología que está fundamentada precisamente en ese rasero y no en otro, ¿no? Claro. Lo que ha pasado ahora mismo en el Ayuntamiento de Casares, ¿hasta qué punto, por ejemplo, os hace daño, y hace daño, hombre, a una imagen de marca que ahora mismo pretende ser, en cierto modo, limpiadora y aportadora de valores de la regeneración democrática? Por supuesto, hace daño, y hace bastante daño, porque es perteneciente a las personas afectadas, que ya veremos lo que determina la justicia, pero está claro que están ya en un proceso oscuro, por eso se les ha suspendido la militancia, pero hace daño en cualquier caso porque pertenecían a Izquierda Unida. Ecologistas en Acción estaba denunciando esto hace años, ¿eh?
La verdad es que el caso concreto no lo conozco, pero es evidente que Izquierda Unida pues padece casos como este, que tiene que hacer su propia autocrítica, abrir su propio debate de reflexión, porque Izquierda Unida, que se presenta como alternativa no solo al bipartidismo, como alternativa electoral, sino como alternativa a la regeneración democrática, tiene que comprender que no puede suceder tolerancia cero, porque es... Pero, por ejemplo, en Manilva, la alcaldesa, también rozaba muchos límites éticos cuando llegó a decir en una televisión local incluso que sí, que bueno, que ya contrataba a familiares, que la cosa estaba muy mala, etcétera, ¿no? Pues estamos en el mismo caso y hay que seguir también haciendo... son años. Sí, desde luego hay que hacer un proceso de autocrítica, lo comparto contigo. Izquierda Unida tiene que evitar todas estas circunstancias, y además porque tiene los medios para hacerlo. Es decir, esto se trata de profundizar la transparencia, que desde el gobierno se habiliten nuevas normas para que se sepa a qué lugar va cada euro público, porque es el dinero de todos y por lo tanto es legítimo que los ciudadanos sepan hacia dónde va. Creo que haciendo esas normas estamos evitando que comportamientos individuales, que eso sí no los podemos controlar, puedan hacer lo que están haciendo, con independencia de qué formación política lo hay. A nosotros nos hace más daño emocional en cualquier caso, si es de Izquierda Unida, pero creo yo personalmente que si en la Junta de Andalucía tenemos ahora la oportunidad, al tener la Consejería de Gobernación, de habilitar normas que incrementen la transparencia, este tipo de procesos no tendrían cabida, no tendrían tan fácil, porque la corrupción sería revelada en el primer momento y por lo tanto pues no tendríamos que sufrir pues este tipo de eventos que desprestigian en este caso a Izquierda Unida, pero en conjunto a la clase política, como no a la clase política sino al sistema político, como un intento de dejar de ser, de perder legitimidad como mecanismo de transmisión de la voluntad popular. Y no es de extrañar en este sentido que la clase política como tal sea la tercera preocupación de los españoles, que eso es profundamente grave y hay que cambiarlo. Por eso es cierto que la juventud está demandando nuevas formas de hacer política. En Grecia, nuevas elecciones, parece ser que van a ser en junio, es noticia de esta misma tarde. En cierto modo la Izquierda Unida de allí, no quiero ser frívolo, pero es un poco Syriza, es algo parecido a lo que pudiera ser Izquierda Unida, en cierto modo, es quien no ha querido formalizar el pacto y quien se ha negado, son declaraciones de su primer dirigente, a cambio de unos ministerios, a formar un pacto. ¿Podría ser algo similar pero a la contra de la decisión de Izquierda Unida en Andalucía? Yo creo que son contextos diferentes. De hecho, yo comparto la decisión de Syriza, porque allí el contexto es radicalmente distinto. Está en una situación en la que los dos partidos dominantes hasta entonces, hasta las últimas elecciones, están de acuerdo con el plan de rescate, entre comillas, que plantea el Banco Central Europeo y la Comisión Europea, y que implica seguir avanzando en una línea que se ha demostrado ser un fracaso. En este caso español estamos hablando en un contexto distinto, donde el Partido Socialista no gobierna en el Estado, sino que gobierna el Partido Popular, y por lo tanto hablamos de dos partidos de la oposición. El Partido Socialista, yo creo, por decirlo de una forma muy sencilla, este pacto no creo que se hubiera materializado si el gobierno fuera el de Zapatero y siguiera gobernando y haciendo los recortes. El Partido Socialista de Andalucía tiene su propia singularidad, yo no la comparto en absoluto, por eso soy de Izquierda Unida, pero sí puede ser, y la dirección así lo ha entendido, un aliado táctico en un contexto donde el Partido Popular es quien gobierna y efectúa los recortes desde el Estado, y quien además amenaza sistemáticamente con intervenir las comunidades. No sería tampoco de extrañar en este sentido que en unos cuantos meses el Partido Popular forzara la intervención de Andalucía y entonces esto pasara de lo económico a mucho más político, en el sentido de que la democracia deja paso a interventores, a tecnócratas, como ha ocurrido en el caso de Grecia precisamente. Así que creo que son dos casos que responden a un contexto histórico distinto. En el caso de Grecia yo tengo muy claro de que no hubiera pactado en modo alguno con aquellos que quieren seguir profundizando los recortes, y de momento aquí en el Partido Socialista se opone a las líneas del Partido Popular, las líneas generales, y en esa línea sí que hay acuerdo. En el momento en el que el Partido Socialista pues modifique esta posición, está claro que habrá un conflicto. Cuando Zapatero dijo, como tú has recordado hace un rato, que no pudo hacer otra cosa, estaba ejercitando
o demostrando una incapacidad absoluta o confesando algo gravísimo, y es que no tenemos verdadera autonomía y también entonces nos podemos ahorrar el gobierno central. Yo creo por los recortes. Estaba confesando un hecho que ya denunciábamos muchos antes de la crisis, y es que en la situación política actual no gobierna quien accede a través de unas legítimas elecciones, como es el caso de Rajoy actualmente o Zapatero en el anterior, sino que gobiernan los poderes económicos, porque en cualquier caso los estados en las últimas décadas así lo han querido. Zapatero, hay un caso ejemplificando, ¿no? Por ejemplo, Zapatero dijo, cuando se dio cuenta de que hacía falta que llegara dinero a la economía real, a las empresas, a los hogares, como no tenía banca pública, como no tenía forma de hacerlo, se limitó a pedirle a los bancos que por favor prestaran dinero. Esa fue la máxima acción que podía realizar un gobierno. ¿Por qué? Porque los instrumentos que anteriormente tenía un Estado ya no existen. No existe banca pública. Se limitó a decirle a los bancos que prestaran dinero, pero por ejemplo a Bankia le dio 4.500 millones de euros. Claro, porque no solo es eso, sino que les ayudan esperando que luego haya una contraprestación. Claro, de ahí la famosa frase de Zapatero de ¿cómo es posible que hagáis esto si os estamos salvando? Es realmente ejemplifica dónde está el poder. Y eso es lo dramático, porque en un mercado es democrático a su forma, solo que en vez de que una persona tiene un voto, es un euro el que es un voto. Por lo tanto, en la democracia del mercado, quien más poder tiene es quien más dinero tiene. Pero hay alternativa a esto. Por supuesto, porque bueno, hay un análisis crítico que parece bastante lúcido, pero bueno, eso solo nos puede llevar a una depresión profunda y a que la gente salga corriendo. O sea, hay alternativa a esto. Llevamos un mes con la prima desbocada. Y no es la prima la pelada, quiero decir. Y esto no es ninguna broma, porque haciendo un cálculo matemático eso supone que estamos colocando deuda pública que casi no se va a poder pagar si seguimos con esos intereses tan inmensos. De hecho, este año vamos a pagar más en cantidad de intereses que en prestaciones por desempleo. Claro. Eso significa que vamos a meter más dinero en el bolsillo de los bancos eso no que nos han prestado. Primero hay una paradoja. Le pedimos prestado el dinero a los llamados mercados, que son esos bancos a los que les hemos bajado los impuestos en las últimas décadas. Es decir, pedimos prestado el dinero que antes recobrábamos por impuestos. Eso ya nos da una pista. Se puede recuperar instrumentos. Es que en las últimas décadas tanto el PP como el PSOE han bajado los impuestos a los ricos, y eso les ha dado un dinero ocioso con el que poder influir en la economía. Se ha desregulado, se ha permitido todo tipo de operaciones, se han privatizado empresas que hacían un contrapeso a las grandes empresas privadas, y por lo tanto eso ha dado poder excesivo a los mercados. Hacer la operación inversa, recuperar instrumentos para un Estado, permitirá al Estado poder hacer las políticas económicas pero para hacer eso hay que romper con la política económica de la Unión Europea y con la ideología que está detrás. Pero eso no lo puede hacer un Estado, por su cuenta. Sí lo puede hacer. De hecho, la esperanza está en el Partido Socialista Español, por ejemplo, está la esperanza en que el Partido Socialista francés, que tiene un peso, porque Francia sí que es un peso muy importante en la Unión Europea, se ponga enfrente de Merkel y le plantee... Sí, pero Hollande se va a entrevistar con Merkel cuando Merkel acaba de demostrar que su economía crece y sin embargo Francia está completamente estancada. Claro, pero porque no es el mejor momento. O sea, ha sido una casualidad también conocer ahora mismo las cifras de la economía, ¿no? Porque en Europa suele ser vista erróneamente como la unión romántica de los pueblos, cuando realmente es la unión interesada de determinadas potencias. Europa comenzó con el mercado común y se llamaba así, nadie se pero que luego el europeísmo, recordamos las votaciones de la Constitución Europea en el que hay que ser todos europeos, etcétera, no refleja la realidad. La realidad es que cuando llega la crisis, en vez de reunirse el Parlamento Europeo, la Comisión Europea, se reúnen Sarkozy y Merkel, reflejando quién tiene el poder, dos estados, y particularmente el capital. Volvemos a Andalucía muy rápido, porque si no, ¿qué pasa con el asunto de los ERE? Si eso salpica, ¿qué? El asunto de los seres, bueno, pues a nosotros no nos va a salpicar. La idea es precisamente, Izquierda Unida lo primero que hizo fue presentar una comisión de investigación. La idea de Izquierda Unida es aprovechar esta oportunidad para reducir la corrupción a cero, poner los mecanismos para que no vuelva a ocurrir y por supuesto investigar todo lo que ha pasado en las últimas décadas. Era uno de los compromisos que el PSOE tuvo que aceptar. Sí, para pero que la comisión de investigación ahora, bueno, si ya está judicialmente muy avanzado, quiero decir que bueno, en su momento se hubiera tenido, digamos que hubiera sonado un impulso regenerador o al menos de transparencia, pero ahora... Claro, pero es lo máximo que podíamos hacer ahora. Lo que podíamos hacer Izquierda Unida es fomentar todo tipo de comisiones de investigación, todo tipo de poner herramientas encima de la mesa para querer hacer algo que el PSOE en su momento no quiso hacer, por sus razones tendría, ¿no? Evidentemente cualquiera las puede sospechar, pero ahora tenemos la oportunidad de poner más herramientas para que eso se refleje. Es el caso mismo en España.
España, que hemos presentado una comisión de investigación para evaluar las responsabilidades de la crisis, y el Partido Popular la ha vetado. Entonces, cuando hay un interés en no investigar, también es casi una culpa, un reconocimiento de culpa. Espero que lo de los ERE salga bien por la vía judicial, bien por la vía parlamentaria, por todas las vías posibles, por las investigaciones de los periodistas, pero tiene que quedar claro que hay que regenerarlo, porque no es un caso concreto. El de los ERE es uno más. El problema es el sistema político en su conjunto, que es el que está desprestigiado, porque está desprestigiado pues por múltiples razones y no solo en los últimos años. Y eso es lo que tenemos que corregir para dignificar de nuevo la política en general, la política en sentido amplio. Tú eres economista. ¿Se puede salir de esta? Sí, de hecho hemos salido de todas las crisis económicas con mayor o menor acierto. Lo que estoy seguro es que no vamos a salir de la crisis con las medidas que el Partido Socialista puso en marcha en su momento y el Partido Popular continúa haciendo. Mientras se sale o no se sale, incluso con el Partido Popular ahora mismo gobernando legítimamente, de la misma manera que gobernáis legítimamente en Andalucía, el PSOE y vosotros, ¿se puede coadyuvar el daño gravísimo que los más vulnerables están recibiendo durante esta crisis? Por ejemplo, aquello en lo que está el movimiento ATAC, que tú prácticamente iniciaste con alguna gente y tal, que es evitar que a un matrimonio de personas mayores que tienen su vivienda en propiedad desde hace años se les eche de su casa porque avalaron la hipoteca de sus hijos, por ejemplo. Sí, la movilización social, la solidaridad. Por ejemplo, hemos visto gracias al 15M todo tipo de manifestaciones solidarias de gente poniéndose a parar un desahucio, y yo creo que eso es una manifestación preciosa. Es verdad que puede ser ineficaz en el largo tiempo porque el desahucio se paraliza, pero continúa las 2 semanas y se realiza igualmente más tarde, si no se vuelve a evitar, pero son manifestaciones de solidaridad que muestran que se puede ir superando ese proceso. Lo mismo ocurre gracias a las organizaciones benéficas que están mitigando los efectos más dramáticos de la crisis, que son el hambre que estamos teniendo en Málaga, el centro que está en el barrio La Trinidad repartiendo cena a 500 personas cada noche. Todos esos elementos van a mitigar y hay que fortalecerlos, pero es verdad que quien tiene la mayor responsabilidad, porque tiene las herramientas para evitarlo, es quien gobierna, y quien gobierna en ambas instituciones, pero en este caso es el Estado quien determina los presupuestos que luego bajan a la comunidad. Por lo tanto, aunque hay márgenes de maniobra, el Estado, por ejemplo, ahora que acaba de nacionalizar Bankia, podría poner las viviendas en alquiler público muy barato para dar solución real al problema de la vivienda en España, pero hace falta voluntad política. Podría hacerlo porque él ahora al tener es propietario del banco, al tener esa cantidad de acciones. Y podría hacerlo. Necesitamos a la gente en la calle diciéndole al gobierno, hazlo. Porque el gobierno no parece querer. ¿Se puede hablar contigo otro día? Por supuesto. Vale, pues entonces otro día seguimos. Familia, gracias Alberto. Muchísimas gracias.